Marixa, mi hermana Sonia, no sé, todos sean bienvenidos. Mi hermano John Nilsson también por ahí está haciéndose presente, así que gracias por estar con nosotros, gracias por una semana más de estudio. Hoy estará con nosotros mi hermano Marcos Muñoz de acá de Valdivia, somos bien cercanos acá de Valdivia a Temuco, 2 horas de viaje. Así que tenemos mucho contacto con el hermano. Voy enseguida, hermano. Tenemos contacto con el hermano Marco frecuentemente. Ral, ¿me estás haciendo alguna Sí, seña? Cuéntame, sí. cuéntame. Invité a un hermano Esteban Pino, para Esteban. Esteban Pino, por Ah, si Esteban se Pino. conecta. ¿Ah? Él Muy no bien. tiene audio, no tiene nada, pero por lo menos puede conectarse. Es un hermano que se le salió la cadera, está con altas dificultades, pero puede ver la La pantalla pantalla. de su casa. ¿Ah? Bueno, bueno, Ral, gracias, gracias. Gracias. Vamos a aprovechar de orar por el hermano Esteban Pino, Sí. por la salud de él y por su pronta recuperación. Así que bueno, gracias, hermano, por hacernos saber. Como decía, entonces ya estamos listos para iniciar nuestra semana de estudios bíblicos. Recuerden que nuestra plataforma se transmite de lunes a viernes, siempre en el mismo horario, misma contraseña, mismo ID, para que eso no genere algún percance. Bien, vamos a orar y vamos a pedir por la salud. Le voy a invitar al hermano Gilbert, que lo veo por ahí. ¿Puedes, hermano Gilbert, llevarnos en la oración? No, está en el trabajo el hermano todavía. Te entendemos, hermano. Voy a cambiar entonces. Por ahí veo al hermano Fariña. Hermano Fariña, por favor, vamos a orar a nuestro Dios para dar inicio a nuestra plataforma. Vamos a orar por el hermano Esteban Pino, que nuestro hermano Roal Michel nos comunica de su enfermedad, que tiene su cadera, algo dislocado, con problemas de cadera. Y por aquellos también de los hermanos de aquí de la comunidad que estén con algún inconveniente, oraremos por ellos y también oraremos por el expositor de este día, mi hermano Marcos Muñoz, de acá de Valdivia, Chile. Inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano Fariña, por favor. Nuestro Padre Dios que mora en los cielos, santificado sea su nombre. En esta tarde noche, Padre amado, vamos al trono de su gloria para agradecerle este momento que tenemos, muy bueno, saludable para nosotros, sano, Padre Santo, para nuestras almas. Y gracias por tener esta forma, este método, Padre, de estudios para poder conocernos, frecuentarnos y sobre todo, Padre Santo, estudiar más sobre usted, acerca de su Hijo Jesús, acerca del guía nuestro, Padre, el Espíritu Santo, y tener, Padre amado, en cuenta el ejemplo de aquellos santos hombres de Dios, mujeres santas en los siglos pasados, Padre, que dejaron huella para que nosotros podamos seguir los pasos suyos, Padre, de su Hijo Jesús. Muchas gracias damos por el hermano Marco que está con nosotros en esta tarde noche. Rogamos, Padre, para que él, como siempre, haga, Padre, un trabajo excelente. Pueda, Padre, instruirnos, enseñarnos, podamos salir motivados, Padre Santo, para seguir leyendo, indagando acerca de usted, de lo que usted quiere de nosotros, Padre. Queremos amablemente, Padre, pedirle, implorarle por la salud de aquellos hermanitos, hermanas que están batallando, luchando, Padre Santo, con una enfermedad en el cual quizás tengan un tratamiento o estarán por esperar un diagnóstico o igual, Padre Santo, estarán en un hospital o en sus casas en recuperación. Donde estén, Padre, nuestros hermanos, quienes sean, por favor, apiádese de ellos, por favor, conforme a su voluntad, a su propósito, a su tiempo y a su manera, Padre. Muchas gracias por tener hermanos y hermanas muy, Padre Santo, cumplidos en cuanto a la asistencia en cada estudio de la plataforma. Gracias por los hermanos y hermanas que hacen posible este programa, esta forma de estudiar, Padre, que invierten su tiempo, dinero, trabajo para poder aprovecharnos mucho de nosotros de manera directa
o de manera diferida. Padre, rogamos por la salud del hermano que está batallando, Padre, con su enfermedad, el que menciona nuestro hermano Ralph. Y así, Padre, los hermanos del área, tanto norte como el sur de Chile, centro, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y todo, Padre bendito, donde hayan todos aquellos lugares donde hayan hijos suyos, nuestros hermanos, Padre, con con algún pendiente, alguna enfermedad. Cual fuere, Padre amado, por favor, que sea usted con ellos, asistiéndole, visitándole. Y sobre todo, Padre, pedimos siempre que se haga su voluntad, porque tal es perfecta y es buena para nosotros, Padre. Nuestro Padre Dios, gracias por darnos la oportunidad de vernos y frecuentarnos y estar muy atentos a cada reunión como esta. Que la honra a nuestro Padre Celestial la tenga usted por todos los siglos. Hacemos esta oración tan solamente en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos dispuestos para el comienzo de de nuestra audición del día de hoy. Dame un minuto, voy a ingresar a algunos hermanos que están esperando acá en sala el ingreso, el hermano Víctor Manuel, Vidalia, y Carmen Bravo. Carmelo Bravo, dice. Carmelo es, no es Carmen. Bien, estamos ya creo habiendo ingresado a los hermanos que estaban esperando. Dame un minuto. Bienvenidos los hermanos que se integran a la plataforma. Estamos ya listos para comenzar día de hoy, día lunes, primera reunión de la semana. Así que ya estamos dispuestos. Como bien señalaba, nos visita mi hermano Marcos Muñoz de acá de Valdivia, Chile. Así que vamos a darle el tiempo que resta para la exposición del día de hoy. Hermano Marcos, gracias por aceptar la invitación. Cuando usted guste, hermano. Muchas gracias, hermanos y hermanas que nos acompañan esta noche o tarde. Hermano Sergio, un gusto de verlo. Hermano Fariñas, hermano Ralph. Hay varios hermanos que conozco, hermana Toyi, Rigoberto y otros. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por siempre considerarme para poder presentar alguna lección. Creo que ya es como la tercera o cuarta lección que presento este año con ustedes. Em, ¿Puedo compartir la pantalla ahí? Ah, sí, acá pues. Está habilitado, hermano. Ok. Ahí me ven, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ve? Sí, sí, señor. Sí, se ve. Ahí está. Quizás un clic más para dejar pantalla completa. Ahí sí. Ahí sí. Sí, señor. Ya. Ya. Esta tarde quiero presentar esta lección. Yo no sé si mal de alguno a lo mejor ya lo ha visto, estudiado, y creo yo que no voy a traer nada nuevo en cuanto a este tema de Pedro, pero siempre podemos sacar buenas lecciones que nos ayuda a meditar en nuestra vida cristiana. Y la pregunta que tengo acá en pantalla es ¿por qué Pedro negó a Jesús? Y es bien interesante la historia de Pedro, aunque vamos a ver el lado negativo de Pedro, pero también sabemos que hay un lado muy bueno de Pedro. Pero en esta tarde vamos a ver esta parte tan importante de cuáles fueron las causas por las cuales Pedro negó a Jesús. Y podemos nosotros también sacar una buena lección para nosotros. Muchas veces podemos pasar o estar pasando un momento similar a Pedro o ya lo pasamos y ya estamos en otro proceso, en otra etapa como cristianos. Pero cuando comenzamos la vida cristiana, probablemente más de alguno de nosotros
ha tenido que luchar, enfrentar situaciones difíciles, ¿ya? Entonces quiero que me acompañen acá. 4 pasos a la negación de Pedro. En este estudio vamos a ver 4 pasos que nos puedan llevar al pecado y tomaremos en cuenta la dura experiencia del apóstol Pedro, por la cual vamos a considerar las escrituras ahí en Marcos 14, del versículo 27 al 54 más o menos, y vamos a ir analizando poco a poco esta situación y creo yo que podemos sacar bastantes lecciones para nosotros hoy en día, porque creo yo que nos podemos ver reflejados en nuestra vida cotidiana y por ahí muchas veces podemos tener mucha confianza en sí mismo de poder decir, bueno, yo no creo que sea mi situación de Pedro, pero siempre es bueno tener este cuidado en cuanto a lo que le pasó a Pedro. 4 pasos al pecado. Primero, la confianza en sí mismo. Cuando uno está muy confiado en sí mismo, esto nos puede jugar en contra porque creemos que estamos bien, porque creemos que no vamos a caer, porque estamos convencidos y estamos confiados en que podemos enfrentar cualquiera sea la situación o prueba o tentación. Y entonces allí cuando ocurre este problema de la confianza en sí mismo, si nosotros comenzamos a leer del capítulo 14 de Marco en el versículo 27, vamos a ir analizando poco a poco. El versículo 27, 14, 27 dice, entonces Jesús dijo, todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces vemos nosotros, hermanos, acá una información importante en cuanto a Cristo tomando allí una profecía de Zacarías, donde vemos nosotros, si buscamos ahí nuestras Biblias, podemos ahí tener la referencia para poder considerarlo. En Zacarías, el capítulo 13, versículo 7, 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, Jesús, hermanos, acá, considerando esta profecía, está haciendo una advertencia allí a los discípulos, Marcos 14, 27, donde Jesús le dice que todos los discípulos que estaban allí, por no decir los 12 apóstoles, dice, iban a pasar un momento eh, de sufrimiento, un momento de tropiezo, eh, que iban a tener que tener complicaciones en esta misma noche. O sea, Jesús le está mostrando a ellos algo que iba a suceder en esa noche, que por lo tanto ellos tenían que estar atentos, ¿ya? Porque dice que iban a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas, serán alejadas del pastor. Esta advertencia que Jesús hace a los discípulos indica de que ellos iban a sufrir o se iban a avergonzar en sí del pastor, mostrándole allí a estos discípulos que tenían que ellos considerar la situación que Cristo le estaba mostrando, que ellos tenían que estar atentos a la voz de Jesús que le estaba advirtiendo de una situación que vendría.
Y esto me hace pensar, ya que la palabra de Dios está llena de advertencias. Y de todo ámbito, para la iglesia, para los ancianos, para los pastores, para los diáconos, evangelistas, predicadores, hermanos y hermanas, hay un montón de advertencias que Cristo hace a cada uno de nosotros y que muchas veces nosotros no lo consideramos, lo dejamos pasar. Por lo tanto, creo yo que muchas veces actuamos de la misma forma que estos discípulos que no consideraron lo que Jesús le estaba diciendo. Recuerden que ellos habían participado de la Pascua, habían estado con Jesús, Jesús allí instituyendo la cena del Señor, dice que cantaron una alabanza, salieron. Había todo un ambiente muy grato en cuanto a la conmemoración que ellos estaban haciendo concerniente a la Pascua. Y después Jesús le hace esta advertencia. Todo os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces esto nos muestra que durante el arresto que Jesús iba a sufrir, muchos de ellos se iban a avergonzar o iban a sentirse temerosos de la situación. Por lo tanto, vemos nosotros la primera actitud de Pedro, un Pedro que todos nosotros podemos llegar a la conclusión que era un hombre muy impulsivo, un hombre muy rápido a responder, era más rápido su acción que su pensamiento, y que probablemente por la pasión y el entusiasmo de querer demostrar a nuestro Señor Jesucristo su fidelidad, muchas veces se equivocó o erró en cuanto a no saber cerrar la boca y escuchar lo que Cristo decía. Dice, pero allí en el versículo 27, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos se avergüencen, aunque todos tengan miedo, yo no. Y acá vemos la confianza desmedida que Pedro tenía de sí mismo. Porque Jesús hace una advertencia a todos. Y el único que en este caso habló rápidamente fue Pedro. Yo no, si todos se van a escandalizar, pero yo no, Jesús. Entonces, yo creo que cuando uno comienza a ser cristiano, y uno comienza a vivir la vida cristiana, eh, es muy apasionado, quiere predicarle a todo el mundo, quiere enseñar a todo el mundo de lo que aprendió, de que es cristiano, que pertenece a la iglesia de Cristo, y esa pasión y ese celo por las cosas espirituales a veces te llevan a cometer equivocaciones o errores. Porque está Pedro ya convencido de que él nunca, yo no, yo no lo voy a hacer. Los demás probablemente lo hagan, se van a escandalizar, pero yo no, Señor. Entonces, hermanos, fíjense que Jesús hace la advertencia de que todos se iban a escandalizar, que todos se iban a ir, que todos iban a huir, a apartarse del pastor, pero el único que acá se impone con esta negación, dice, yo no lo voy a hacer, Señor. Y acá viene Jesús respondiéndole, y fíjense que ahora Jesús ya no le habla a todos, sino que apunta a Pedro, quien respondió rápidamente, de cierto te digo que tú, ¿a quién? Pedro, tú, hoy, o sea, esta noche,
antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces, Jesús, que es divino, que es Dios, que lee los pensamientos, que conoce los corazones de todos, le está haciendo una advertencia a Pedro y se lo está haciendo directamente a él. Ya esta advertencia que lo hizo en parte general, ahora se lo está haciendo personalmente a Pedro, de que él lo iba a negar 3 veces. O sea, me llama la atención porque no es una sola vez, sino que van a ser 3 veces que Pedro lo iba a negar en esa misma noche. No es para, hermano, no es para pensar en esto. O sea, Pedro pareciera que sus oídos estaban, no sé, unidos porque entraba por acá y salía por acá. O sea, no estaba poniendo atención de lo que Jesús le estaba advirtiendo. Y eso creo yo que nos pasa muchas veces a todos nosotros. Incluso cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos un estudio bíblico o cuando viene alguien, nos viene a exhortar, a corregir, nosotros a veces en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, no queremos escuchar la correcta exhortación que muchas veces nos pueden hacer, porque creemos que nunca podemos nosotros equivocarnos o fallar. Porque fíjense, Jesús le está haciendo la advertencia, pero Pedro, ¿ya? Pedro, aún confiando en sí mismo, él decía, no, yo no lo voy a hacer. Porque dice ahí que insistía, fíjense, más con él con mayor insistencia, o sea, él estaba ya cargando diciendo, Señor, no te preocupes por mí, porque yo no te voy a negar. Y Jesús le está diciendo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Claro, y todos los demás decían, Señor, no, nosotros no lo vamos a hacer. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, y Pedro era el que tenía que tomar mayor atención porque Jesús le estaba hablando directamente a él. Si me fuera necesario morir contigo, no te voy a negar. Entonces, hermanos, como referencia para nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo es muy astuto. El diablo es muy sagaz en cuanto a hacernos caer o hacernos enredar en los negocios de la vida y no puede apartar del objetivo principal que todo cristiano tiene, que es honrar, glorificar el nombre de Dios en esta vida y poder alcanzar lo que es la vida venidera, o sea, la vida eterna. A mí me llama mucho cuando estudio este versículo, este sermón, me llama mucho la atención de cómo Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo. Y ahí él lo dice, pero no puso atención la advertencia de Cristo. Advertencia que Jesús sabe, que Jesús conoce y que sabía que iba a pasar. Y por eso después vamos a ver allí cómo Jesús lo prepara a Pedro para que no ocurra esto. Era una profecía que Pedro no estaba aceptando, no quería escuchar. Y claro, después vemos nosotros que todos los demás decían lo mismo, no, Señor, nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos a seguirte, Señor, hasta el final, venga lo que venga, nosotros vamos a ser fieles. Y eso es lo que toda persona dice hoy. Pero como nosotros no sabemos el futuro, no sabemos lo que pueda pasar el futuro,
Entonces tenemos que considerar esta advertencia. Vamos viendo ahí en el versículo 37, porque estamos enfocando el punto de Pedro, porque vemos después todo lo que pasó, que vino Judas con los romanos, los sacerdotes, fariseos, vinieron los soldados, 600 soldados vinieron a atrapar a Jesús y todo eso. Pero vemos, yo lo que quiero rescatar y enfocar es lo que Pedro hizo cuando él con mucha seguridad mostró de que no lo iba a negar a Jesús. Versículo 37 nos dice, vino luego, los llamó, los halló durmiendo. Ahora, Jesús, después de todo este momento, se estaba preparando para cuando viniera Judas y todos los romanos. Jesús estaba preparando su espíritu para ir a la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba muy triste, estaba muy congojado por la situación por la cual tenía que pasar. Así que fue y se eligió a tres discípulos, y dentro de esos tres discípulos estaba Pedro, y lo llevó para que lo acompañe a orar. Pero cuando vemos nosotros que Jesús estaba orando, dice ahí en el versículo, eh, ahí en el 33, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma, mi espíritu está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. O sea, quedaos aquí y vigilad, estar atento. Acompáñenme, eligió a tres discípulos, probablemente de más confianza, de más aprecio, no sé, o allí había algo que Jesús quería enseñarles a estos tres discípulos. Y lo apartó y se los llevó y les comentó de esta situación que Jesús estaba viviendo de mucha angustia. O sea, como humano, Jesús estaba sufriendo porque no conocía el dolor, no conocía el hecho de pasar por la cruz del Calvario. No, es un dolor que muchas veces nosotros no alcanzamos a poder explicar. No hay palabra para poder explicar todo lo que Jesús sufrió. Y Jesús fue y dice que se adelantó un poco, se postró en tierra, lloró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, la hora de que tenía que pasar o ir a la cruz. Y en el versículo 36 decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, Señor mío, mira, yo estoy sufriendo en este momento este calvario, esta angustia que tengo, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino que quiero que se haga tu voluntad en mí. O sea, Jesús, cuando llevó a estos tres discípulos, los llevó con un propósito. Él necesitaba el ánimo, el compañerismo de estos tres discípulos que oraran con él, que vigilaran, que cuidaran, que los ayudara en este momento de aflicción, que pudieran encontrar consuelo, compañerismo. Porque Jesús se sentía solo en ese momento. Como humano necesitaba que lo acompañaran, que lo fortalecieran, que lo animaran, que le dijeran, Señor, nosotros estamos contigo, nosotros vamos a orar contigo, sabemos que esta situación que vas a pasar es difícil, porque ni los discípulos entendían lo que estaba pasando. Entonces, una aplicación para nosotros también hoy día, hermanos,
Es que muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestros hermanos que están sufriendo enfermedades, una pérdida de un familiar, eh, problemas económicos, problemas en la familia. Muchas veces nos olvidamos de los sufrimientos que puedan estar pasando nuestros hermanos. Ni siquiera damos el tiempo para orar por ellos o acompañarlos, animarlos, para que ellos puedan fortalecer su espíritu por medio de la oración, la visita. Por eso Jesús, como humano, llamó a estos discípulos. Ellos tenían que velar y orar. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Pedro, especialmente, que Jesús le había hecho una advertencia de que él tenía que cuidar, vigilar. Dice el Señor de 37, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro otra vez, Pedro, tú que tienes un problema, tú, Pedro, que vas a ser probado. Mira que el Satanás me ha pedido para zarandearnos. ¿Qué estás haciendo, Pedro? ¿Duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora conmigo? Yo que estoy angustiado, yo que estoy sufriendo por causa de la muerte que tendré que padecer y ustedes están durmiendo. ¿Cómo es posible? No has podido mantenerte despierto, en alerta, y no has podido orar, no han podido entregar su espíritu. ¿No saben ustedes que van a ser tentados? 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, claro, nuestro espíritu quiere hacerlo, quiere ver, quiere estar bien, quiere ser fiel a Dios. Pedro y Juan y Jacobo estaban allí. Seguramente ellos amaban a Jesús, seguramente ellos estaban dispuestos a entregar su vida, ellos querían ser fieles a Dios, pero la carne es débil. La carne estaba cansado, tan agotado. La carne fue más fuerte que el espíritu. La carne fue más fuerte que el espíritu. Si uno tuviera a un familiar enfermo en el hospital, grave, ¿qué haríamos nosotros? Por un padre, un hermano, la mamá, un sobrino, una sobrina, un hermano, no sé. ¿Estamos dispuestos nosotros a estar allí con ellos, orando, velando? Probablemente sí. Yo creo que sí, muchos de nosotros haríamos eso, de estar allí acompañando a la mamá, al papá, al hermano, a la esposa, al hijo, a un hermano en Cristo probablemente. Allí vamos a estar para que estar vigilante, que no le pase nada, que tenga todo lo necesario para que se pueda recuperar y probablemente vamos a orar, probablemente vamos a leer la Biblia y vamos a amanecernos allí para poder saber que el hermano, la familia pueda salir de ese estado. Porque la situación en la cual se está viviendo lo requiere. ¿Qué pasó con los discípulos? Es la pregunta. Jesús le dice, velad y orad. O sea, estén atentos, estén vigilantes, no se duerman y oren. ¿Para qué? Para que la tentación no llegue Estaba a su viendo en el vida. grupo de que te da Tienen que acá, ustedes, tienen que ustedes realmente considerar lo que está pasando. Hermanos cristianos, debe ser vigilante en su condición espiritual. Debemos ser constantes en la oración con el propósito de no entrar en terreno del enemigo, para no entrar en la tentación, no dar lugar, hermanos, no dar lugar al diablo.
no dejarle espacio, no darle ningún espacio de ventaja al diablo para que nos lleve y nos arrastre hacia el pecado, hacia la tentación, sino que tenemos que estar siempre preocupados en la oración, preocupados en las escrituras, el estudio, en la visita, en el ánimo, porque la única forma de mantener ocupado nuestra mente, nuestro corazón y poder vencer al enemigo. Pero cuando uno deja de estudiar, cuando uno deja de leer las escrituras, cuando uno deja de pensar en las cosas espirituales, es cuando más terreno le damos al diablo. Por eso Jesús exhorta a los discípulos y en especialmente a Pedro para que él pueda orar. O sea, ¿no has podido estar una hora despierto, Pedro? ¿No has podido orar conmigo en este momento de tanta aflicción, de sufrimiento? Y tú estás durmiendo y ustedes también y no han podido ni vigilar ni orar conmigo. En el Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en la tentación. Y se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Porque no encontró la fortaleza en sus discípulos, no encontró el ánimo en los discípulos. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pedro, hermano, después de pasar todo este proceso de madurez, todo este proceso de la purificación de su fe, nos aconseja allí, en la primera carta de Pedro, un texto que conocemos, pero ya Pedro con una experiencia ya de haber vivido ciertas situaciones, Pedro aconseja a los oyentes a quienes les escribe, le dice allí en la primera Pedro 4:7, le dice más 4:7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Pedro está aconsejando algo que al principio él no hizo, pero Pedro entendió que en la oración y estar vigilante es muy necesario para no caer en la tentación, para no caer en los brazos del diablo. Ahí mismo en el capítulo 5 de Pedro, en el versículo 8 nos dice, sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro, ya un anciano, apóstol anciano, está aconsejando a los discípulos de que tengan cuidado con el diablo. ¿Por qué? Porque una vez él cayó en las trampas del diablo, se confió en sí mismo. Y ahora está advirtiendo y diciendo, tengan cuidado porque el diablo es nuestro enemigo y anda buscando ¿a quién? ¿A quién? A aquellos débiles, a aquellos que no oran, a aquellos que no estudian, a aquellos que no están compenetrados con la palabra, con los hermanos, que están inactivos, que están solamente ahí pasivos y no hacen nada. A eso el diablo anda buscando para devorarlo, porque no oran, porque no vigilan, porque no están atentos. Volviendo a Marcos 14, versículo 54, dice allí,
Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro, hermano, le siguió de lejos, hasta mirando a dónde se llevaban a Jesús después que Judas los entregó, y lo miraba y lo seguía de lejos, escondiéndose para que nadie lo viera y para que nadie lo reconociera. Y allí se acercó disimuladamente con aquellos alguaciles, aquellos que estaban cuidando, y allí calentándose. Seguramente hacía frío en ese momento, esa noche, y ahí estaba Pedro calentándose, disimulando como que no era de ningún partido, que era amigo de ellos. Esto, hermano, es algo que probablemente uno pueda pasar en algún momento. Cuando uno es joven, quiere ser aceptado por todo el grupo del curso, de la universidad, y uno se va acercando a estos grupos, ¿ya? Y por ahí ni siquiera a lo mejor fuma, pero como todo el mundo está fumando, él acepta un cigarro, aunque no sabe fumar. Por ahí le invitan a servirse una cerveza, aunque él no toma, pero lo va a aceptar para ser, ¿no es cierto?, iguales a los que están allí, para que no pueda distinguirse, para que no lo puedan identificar y para que nadie diga, oye, pero tú no tomas, no fumas, entonces eres cristiano, eres de la iglesia. Porque enseguida la gente lo asocia a todas aquellas personas que no toman, no fuman con religiosos. Entonces tendría que él entrar a explicar de dónde, qué es lo que practica, y entonces tiene miedo a ser rechazado y por lo tanto, ¿qué hace? Se camufla ahí con los demás, calentándose allí al fuego, fumando y por lo tanto sirviéndose alguna cerveza para que nadie diga nada y te acepten como iguales. Así estaba Pedro. Entonces, acá vemos, hermanos, una cualidad que no debería estar en los cristianos, que es la cobardía y la debilidad de Pedro. Probablemente, seguramente era así, amor y afecto hacia a Jesús por todo lo que había visto, por todo lo que habían vivido con él, ¿no es cierto? Los milagros y todo eso, que ellos estaban muy entusiasmados, pero en ese momento no quería él identificarse con Jesús, porque tenía miedo. Miedo a que lo arrestaran, lo llevaran preso y que también fuera muerto con Jesús, cuidando su salud, cuidando su vida. Y por eso seguía de lejos. ¿Cuántos cristianos hoy día, hermano? ¿Cuántos cristianos siguen a Jesús de lejos? Probablemente muchos o varios, por lo menos. Que no se identifican con la iglesia, que nunca se presentan como cristianos, nunca dicen que van a la iglesia, entonces, porque tienen miedo a ser rechazados por el grupo, a ser rechazados por la familia, que no lo consideren. ¿Ya? Entonces siempre están siguiendo a Jesús de lejos, y si un domingo te invitan a pescar, allí tú vas a pescar. Si te invitan a jugar un partido de fútbol, allí vas a jugar fútbol. ¿Para qué? Para que no te saquen del grupo. Tú no le dices a tus amigos, no voy porque tengo que ir a adorar a Dios. No, no lo hacen. Eso es seguir a Jesús de lejos. Y en consecuencia, lo que Pedro estaba haciendo allí, porque recuerden que ahí una empleada vio a Pedro allí calentándose y lo reconoció. En el versículo 66, o perdón, 54, y Pedro siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y en el versículo
66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando lo vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, mas él negó, diciendo, no conozco ni sé de lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Primer canto. El primer canto hizo el gallo, son dos veces. Esa era una advertencia a Pedro, no sé, con los nervios parece que no se acordó, porque se asustó y salió corriendo. Porque Pedro estaba solo, Pedro no estaba con los otros discípulos. Probablemente los otros discípulos se esparcieron, se fueron, cada uno a su casa, asustados, arrancaron, y Pedro estaba allí. Había otro discípulo que lo dejó entrar al patio, que según las escrituras dicen que probablemente era Juan, que lo hizo entrar, Juan el discípulo amado, y ahí él pudo entrar y pudo ver a Jesús que lo estaban ahí enjuiciando. Pero a la larga, Pedro estaba solo. ¿Estaba con quién? Con los enemigos de Jesús, calentándose. En el versículo 70 dice, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y allí el gallo cantó por segunda vez. Allí estaba Pedro, hermanos, con los enemigos de Dios, con aquellos que estaban maltratando a Jesús. Y él no se quiso identificar con Jesús. Hermano, es muy triste esta historia. Para mí es muy triste porque Jesús estaba sufriendo, aunque todos sabemos que tenía que cumplir la profecía, pero los discípulos aún cargaron más dolor a Cristo con sus actitudes, con la negación de Pedro. Ahí en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así estaba Pedro, con los aguaciles, calentándose al fuego, con las empleadas allí de la casa del sumo sacerdote. Y allí estaba él abrigándose y calentándose con los amigos, conversando, probablemente diciendo, ¿y qué pasa allá? ¿Quién es el Jesús? Y allí negándolo. Pues tú eres uno de ellos, pues si yo te vi con él. Y él negándolo. Una, dos, tres veces. Hermano, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No debemos nosotros ir en camino de los malvados, de todo aquello que hacen lo malo, de todo aquello que hacen lo incorrecto. Debemos de apartarnos de aquellas cosas y personas que no hacen mal, aun cuando hermanos puedan ser amigos, familia incluso, ¿por qué no decirlo? Porque hay familias que no son temerosos de Dios y blasfeman contra Dios. No tenemos que darle lugar al diablo. No tenemos que tener una confianza extremada en sí mismo, que nosotros podemos todo, que nosotros somos capaces. No, porque viene a mi memoria el publicano allí
con el fariseo que estaba allí, sacerdote fariseo, que él decía que era un hombre que ayunaba 2, 3 veces al día y que él oraba y que era ayudar al pobre y que no era como este publicano. Allí estaba el otro golpeándose el pecho, que no era digno del Señor. No debemos de ser como personas que somos orgullosas, soberbias. Dice el proverbio que antes de la caída viene la soberbia. Pedro fue muy soberbio, pensando que él podía, aun cuando Cristo le estaba diciendo y advirtiéndole, y que tenía que orar, que tenía que velar, que tenía que tener cuidado porque el diablo lo andaba buscando, y él no hizo caso a la advertencia de Jesús. Preguntamos a Pedro dónde quedó esa confianza con la que dijo, si yo fuere necesario morir contigo, no te negaré. ¿Dónde estaba esa convicción? ¿Dónde quedó esa fidelidad hacia Cristo, aun cuando él iba a entregar su vida por Cristo? ¿Dónde quedó? En el Marcos 14, en el versículo 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro, recién allí Pedro, se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice otra versión que lloraba amargamente. Allí despertó Pedro. Allí se acordó recién de lo que Jesús le había advertido. Allí quedó la confianza de sí mismo, de la fuerza que él tiene, de, de que no necesitaba orar, que no cuidó la relación con Cristo, no se preocupó en la advertencia especial que Jesús le hizo a él, incluso que el diablo los pidió para probarlo. Hermano, que Dios nos advierte a cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos por un camino, vamos a terminar mal. Si Dios nos da instrucciones, la palabra de Dios, hermano, muchas veces la gente lo ve, no, la Biblia es un libro donde prohíbe todo, donde uno no puede hacer nada. No, la Biblia lo que hace es darnos instrucciones, información para que nosotros podamos andar en esta vida bien y para poder llegar a la meta que es la vida eterna. Son instrucciones. Si nosotros seguimos estas instrucciones lo retenemos en nuestra vida, lo ponemos en práctica en nuestra vida, entonces vamos a lograr el objetivo. Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y puedan salvar su alma. Pero cuando no ponemos atención a la advertencia de Jesús, es cuando nos pasa esto, lo que le pasó a Pedro, que no veló, que no oró, que seguía a Jesús de lejos, que se hizo amigo de los enemigos de Cristo, que fue parte de los enemigos de Cristo. Y eso nos lleva a pecar, camino rumbo al pecado de la traición. Qué triste, hermano, qué triste ver muchas veces a hermanos que han equivocado, errado el camino por su vanagloria, por su soberbia. Esperemos en Dios que nosotros no podamos cometer este error. Para eso tenemos que estar vigilantes, estar atentos, porque esta mala decisión y no escuchar el consejo de Dios nos va a causar mucho dolor, muchas lágrimas en nuestra vida. Entonces, hermanos, y para las personas que no son creyentes, si ellos quieren obedecer al Señor, quieren también ser parte de esta salvación que Cristo ofrece gratuitamente,
Los invitamos para que puedan considerar estas instrucciones que Cristo nos ha dado, para que puedan ser salvos de sus pecados y puedan tener esta promesa de vida eterna. Oír la palabra que produce fe, creer en Cristo como el Hijo de Dios, que es divino, que es Dios, arrepentirse de todos sus pecados, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado a Dios, que necesitamos del perdón de Cristo, confesarlo con nuestra boca de que Cristo es el Hijo de Dios, bautizarnos para lavar todos nuestros pecados que hemos cometido, de que teníamos conciencia hasta el momento en que somos bautizados. Dice Dios que Él no va a tomar en cuenta ninguno de esos pecados que nosotros hayamos cometido, sea el pecado que sea. Dios lo perdona, se olvida, no lo considerará a futuro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esta comunión con Dios por medio de Cristo Jesús, que entregó su cuerpo, su sangre en la cruz del Calvario para eliminar esa pared intermedia que era el pecado. Por eso, hermanos, quiero dejar esta enseñanza. Espero que sea de ayuda para ustedes como lo ha sido para mí. Una tremenda lección que hemos podido sacar de Pedro para no caer en pecado, para que estemos atentos, estemos vigilantes, que estemos siempre orando, preocupándonos de nuestra vida espiritual, que podamos llenar nuestras mentes, nuestros corazones de las cosas espirituales para fortalecernos y para que aquel día cuando venga la prueba estemos fuertes y firmes y podamos aferrarnos a nuestro bendito Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por toda su atención. Que Dios le guarde y le proteja y gracias nuevamente por la invitación. Lo dejo ahí con el hermano Sergio que nos va a ayudar en esto. Muy bien, muchas gracias, hermano Marco, por la lección de este día. Hemos visto allí Jesús en el Getsemaní, la negación de Pedro, que siempre ha sido impactante y un relato que ciertamente nos conmueve acerca de las situaciones que están sucediendo allí, de las aplicaciones que el hermano ha hecho en este día. Recuerde que de esta forma estamos dando inicio entonces a esta semana de estudio. Quiero saludar en forma especial, veo por ahí a la hermana Valeria Fernández, una hermana de Pucón que la conocí en la semana y por ahí está también en la plataforma. Y está don Abelardo Pino. Me dicen que es Abelardo Pino o es Esteban Pino. Un saludo afectuoso a Abelardo o Esteban, no sé, me dicen que está un poquito delicado de salud, que va en vías de procesos médicos. Estamos orando por él, estamos orando por, me han Saludos, dicho. saludos a todos. Igualmente, hermano. Se te apagó el celular. Sergio, te le cerró el micrófono. Gracias, Néstor. Decía que estamos saludando al hermano. ¿Hermano Ralph es el hermano Abelardo o Esteban? Él se llama Abelardo, pero toda la familia le dice Esteban. Y Ah, en bien. Iquique también le decimos Esteban. Así Bueno, que bueno. Vamos a seguir con Esteban para no cualquier confundirlo. nombre. Y ya. Ok. Muy bien, vamos a orar por él, vamos a orar por la lección de este día, vamos a orar por Esteban Pino. Y le voy a invitar a mi hermano Carmelo Blanco, si es posible que pueda abrir micrófono, hermano Carmelo, para que nos pueda guiar en una oración. ¿Está por ahí mi hermano Carmelo? Y Sí, vamos hermano. ya. Muy bien, gracias hermano, gracias, gracias. Vamos a orar por el hermano, por la lección de este día, presentada por mi hermano Marcos, y también por la salud de Esteban Pino, que está con nosotros en plataforma, por cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos día a día, y vamos a inclinar los rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano Carmelo, por favor. Buenas noches, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, edificarnos por medio de tu santa palabra, Señor. Te pido por mi hermano Marco, quien tuvo este privilegio de exponer tu palabra en esta noche, Señor, que le bendigas a él, su familia, la obra donde él se congrega, Señor, y que seas tú con todos ellos, Señor. También pedimos por cada uno, Señor, de nosotros, en diferentes localidades, quien hemos tenido el privilegio que por medio de esta plataforma podamos recibir tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentación, Señor, a perseverar
cada día en la oración. Ese es el instrumento que tenemos nosotros para comunicarnos con nuestro Padre, Señor, según su voluntad, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba, por los que están recuperándose, por los que están enfermos, Señor, según tu voluntad, Señor, sé con ellos. Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, que para ti no hay nada imposible, Señor. Pido también por aquellos que tendrán la oportunidad, luego de ver este mensaje, Señor, que también sea de edificación para todos ellos, Señor. Bendice a mis hermanos que tienen el privilegio, Señor, de conducir esta plataforma, que seas tú cada día dándoles también fortaleza y sabiduría para seguir ayudando, Señor, a quienes cada día nos conectamos por medio de este medio, Señor. Muchas gracias, Señor, todas tus bendiciones, Señor, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor, muy bien. Déjeme decirle que tengo aquí un pequeño problemilla. Ahí sí. No. Ahí sí, bien. Bueno, gracias. Hoy día tuvimos una asistencia bien hermosa de hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, el tiempo que se toman para apartar este tiempo para estar en plataforma. Y voy a quedarme con mi hermano Néstor, que nos informa de los hermanos en Facebook. Hermano Néstor. Ya, vamos entonces. Buenas tardes a todas y todos los hermanos. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Alberto Córdoba, Susi Sucie, Angélica Gómez, Arnulfo Cárdenas Tobar, Vanessa Vega, Araya, Mario Arellano, Tomasita Sánchez, Susana Treviño, Arvin Fernández, Marixa López López, Seila Soto, Isabel Ramos y Mercedes Salas. Todos ellos estuvieron ahí atentos escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Marcos Muñoz. ¿Saludos algunos? No. Arvin Fernández dice saludos, amados. Gracias por la lección. Eso es todo lo que tenemos. Los invitamos. Pueden volver a escucharlo para edificación y crecimiento espiritual en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Las 3 letras. Iglesia de Cristo PDA. Sergio, eso es. Muy bien, gracias, Néstor. Recuerden que estamos cada día en el aire, desde las 8 a 9 de la noche, aquí hora en Chile, con la misma contraseña, con el mismo ID, para que aquellos que hoy día están presentes por primera vez sepan que cada día la plataforma se está transmitiendo. Hermano John Nilsson, usted tiene su manito en alto. Cuénteme. Hermano, muchas gracias, hermano Pino. Solo para agradecer al hermano por este estudio que es de mucha edificación para nosotros, hermano. En realidad a veces estamos sirviéndole al Señor de lejos y de verdad que fue de mucha edificación para mí particularmente, hermano. Y muchas gracias, hermano Marco. Que el Señor le continúe bendiciendo a usted y a los hermanos allá. Gracias, hermano. Eso es todo. Gracias a ti, hermano John, por acompañarnos también cada día. ¿Algún comentario? Abra su micrófono si quiere hacer un comentario sobre la lección. Mientras yo estoy leyendo acá, el hermano Gilbert ha citado Lucas 22:31, Primera de Corintios 10:13, y también ha citado el hermano Gálatas 2, del 11 al 13, dice. Por acá la hermana Jenny dice, bendiciones mis hermanos, gracias por el estudio. La hermana Luz Dari dice, gracias hermano Marco, excelente reflexión, Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. La hermana Vidalia dice, muchas bendiciones mis hermanos, excelente tema, una buena noche y hasta mañana. Mi hermano Marcos hace una amén a las hermanas por las escrituras. Mi hermana Tamar dice, gracias hermano Marcos, fue un excelente estudio que nos sirve para nuestra edificación. Bendiciones y saludos a todos los hermanos. Es lo que tengo yo por acá. Si hay algún comentario de los hermanos que están en plataforma, pueden abrir sus micrófonos y emiten entonces comentarios o alguna pregunta. George Sánchez también escribe por acá, buenas noches, bendiciones, una pregunta, ¿qué es pecado y de dónde proviene aquella palabra? Hermano George Sánchez pregunta entonces aquello, ¿qué es pecado? Wow. ¿Y de dónde proviene aquella palabra? Bueno, a ver, Marcos, si puedes ayudar al hermano allí, no sé si es un hermano o una visita que pregunta, ¿qué es pecado? Bueno, el pecado es como originalmente indica
fallar en el blanco, errar en el blanco. Ya cuando un arquero va y apunta ahí al blanco y le erra, entonces falló, erró. Entonces, eso es lo que significa pecado. Entonces, cuando habla el pecado, es lo que divide la relación de un hombre con Dios. Eh, si no me recuerdo mal, ahí en Isaías 53, si no es, a ver, 52, Isaías, ¿eh? 59, 1 y 2. 59, 1 y 2. Sí, ahí podemos leer ese versículo. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la palabra pecado significa errar, equivocarse, y acá también usa otra palabra que es iniquidades. Todo aquello que está en rebelión contra Dios es pecado, es falta. Por lo tanto, todos los hombres necesitamos de buscar el perdón de nuestros pecados mediante el obedecer el Evangelio. Ahí en Juan, en la primera Primera de carta de Juan Juan, también, claro, correcto. ¿cierto? Ahí lo encontramos también en el capítulo 5 si no me equivoco. A ver, 4. Dice que el Bueno, ahí pecado es la infracción a la ley de Dios. la primera Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está como más definido la palabra pecado, que implica esto de errar o equivocar o infringir la ley de Dios. Muy bien, gracias. A ver. Ahí está, hermano George. ¿Alguna explicación? Hermano Néstor. Solamente decir un poquito más que cualquier pecado es una ofensa, una agresión a Dios, porque se ofende y se agrede al dador de la ley, y la ley es de Dios, hablando en los términos espirituales. Es un insulto a Dios cuando uno lee el capítulo 18, verso 17 del libro de Deuteronomio, ¿ya? Ahí nos muestra claramente lo que significa un pecado. Dice el verso 20, el profeta que tuviera la presunción. La palabra presunción, el que presume, dice, hablar en mi nombre a quien yo no le haya mandado, o hablar en nombre de Dios ajeno, el tal profeta morirá. De manera que el pecado lo que trae como consecuencia es la muerte, de acuerdo a lo que dice capítulo 2, verso 1 del libro de Efesios, cuando dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y bien citó el hermano Marco el capítulo 59, versos 1 y 2, que hace la división, la separación, porque por medio está el pecado, entonces Dios no se puede unir con la persona. Eso nada más. Muy Gracias. bien. Ok, estamos terminando. Veo una manito ahí en alto. Hermano Gilbert, lo último. Sí, excelente tema, Bello. Y sobre todo, pedirle al hermano que llamar un poco la atención de aquella frase del Señor, cuando le dice a Pedro, he rogado por ti. Juan nos dice que Él es nuestro abogado, es una escena que, que queda. A partir de ese momento fue muy visual verlo y para cada uno de nosotros tenemos ese abogado en la presencia del Padre que Amén. ruega por el perdón de nuestros pecados, pero también por nuestras debilidades, anterior a nuestro pecado, que no caigamos en tentación. Es muy visual, quería llamar la atención sobre ese aspecto. Bueno. Muchas gracias, hermano. Amén. Bien, estamos llegando al término de nuestra jornada del día de hoy, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos ha acompañado, invitándoles, sin embargo, para el día de mañana, siempre a las 8 de la noche, hora aquí en Chile, con la misma contraseña, mismo ID. Gracias a aquellos, especialmente a aquellos que han estado por primera vez en plataforma, como el hermano Esteban Pino y también la hermana Valeria Fernández, que nos han visitado. Saludos a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan un buen descanso. Buenas noches. Chao, mis hermanos.
Nos Chao, vemos mañana hermano. si Dios Gracias. así lo Dios quiere. les bendiga. Chao, Que tengan un chao. buen descanso, hermano. Chao, chao. Gracias, hermano Marcos. Chao, hermano Sergio. Cuídense. Gracias. Saludos a la familia. Hermano Saludos y Tony, Gracias hermano igualmente. bendiciones. Néstor. Chao, hermano Gracias. Valeria. Que esté muy bien. Chao, Te bendiga chao. mucho, hermano Valeria. Gracias. Hermano Rico, que te Bendiciones. bendiga mucho.